Capítulo 3. Difusión. Cómo los gases cruzan la barrera hematogaseosa. Encontramos las leyes de difusión, entre estas la ley de Fick, la cual establece que la tasa de transferencia de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional al área del tejido y la diferencia de presión parcial del gas entre ambos lados de la lámina, e inversamente proporcional al grosor del tejido. Además, la tasa de transferencia es proporcional a la constante de difusión, que depende de las propiedades del tejido y del gas en particular. La constante es proporcional a la solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. ¿Esto qué significa? Esto significa que si una molécula tiene mayor solubilidad, menor peso molecular, entre otros factores, va a ser más fácil que penetre una lámina de tejido, como es el caso del CO2 frente al oxígeno, el cual el CO2, como tiene una mayor factor de difusión, alrededor de 20 veces más que el oxígeno, pues se difunde 20 veces más rápido que este en una lámina de tejido, como muestra la siguiente gráfica. Limitantes de la difusión y de la perfusión. Supongamos que un glóbulo rojo penetra en el capilar pulmonar de un alveolo que contiene un gas extraño como el monóxido de carbono u óxido nitroso. ¿Cuán rápidamente aumentará la presión parcial del gas en la sangre? Teniendo en cuenta que el glóbulo rojo va a viajar a través del capilar alrededor de 0,75 segundos. Entonces, tenemos que la biocompatibilidad del monóxido de carbono con la hemoglobina es muy grande. Entonces se va a necesitar poca presión parcial para que éste ingrese. Entonces, ¿cómo se va a ver limitado? Se va a ver limitado por la misma barrera hematogaseosa. Esta va a decir, bueno, hasta aquí puedo permitir que dicho monóxido de carbono ingrese. Entonces, como este va a estar limitado por la difusión que permite dicha barrera hematogaseosa, pues vamos a decir que el monóxido de carbono está limitado por difusión. Ahora, el óxido nitroso es un caso completamente diferente. Este es poco compatible con la hemoglobina, entonces su presión parcial va a estar por las nubes. De hecho, es insustentable. Por ende, dicha presión parcial va a ser su limitante. Dicha poca compatibilidad va a ser su limitante. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esta va a estar limitada por perfusión. ¿Por qué? Porque no va a poder entrar porque no tiene una gran biocompatibilidad. Entonces, en casos normales de la barrera hematogaseosa con un grosor normal de 0,3 micrómetros, pues vamos a decir que esta también va a estar limitada por perfusión, porque aunque no sea tan poco compatible como el óxido nitroso, pues sigue siendo poco biocompatible. Entonces va a necesitar una alta presión parcial y por ende pues se limita por perfusión. Ahora bien, en condiciones anormales donde la barrera hematogaseosa es más gruesa que 0,3 micrómetros, pues esta presión parcial pues va a ser menor a comparación de un estado normal, a comparación de estas dos situaciones, ya que se va a necesitar una mayor presión parcial para que se ingrese, así que se mantienen en niveles normales. Entonces, ¿cuál va a ser su limitante? Su limitante va a ser dicha capacidad de difusión que le va a permitir la barrera hematogaseosa. Entonces, en condiciones anormales, podríamos decir que el oxígeno va a estar limitado por difusión. Capacitación del oxígeno a lo largo del capilar pulmonar. La presión parcial del oxígeno en un eritrocito que penetra un capilar normalmente es de alrededor de 40 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que la barrera hematogaseosa es de solo 0,3 micrómetros. La presión parcial del oxígeno alveolar es de 100 milímetros de mercurio, a diferencia de los 4 milímetros de mercurio que va a ser la presión parcial del oxígeno capilar. ¿Ok? El oxígeno va a fluir a lo largo del gradiente de presión y
la presión parcial del oxígeno en el glóbulo rojo va a aumentar rápidamente. Por cierto, como hemos visto, estos dos, tanto la presión parcial capilar como la presión parcial del oxígeno alveolar, se van a ver nivelados al final del transcurso del capilar, siendo así que simplemente van a tener una mera fracción de 1 milímetro de mercurio de diferencia. ¿Ok? Cuando se presenta ejercicio severo, el flujo sanguíneo pulmonar está enormemente aumentado. El tiempo que normalmente pasa el eritrocito en el capilar, que es alrededor de 3/4 de segundo, pues va a pasar a 1/3. Entonces, ¿qué va a decir? Que va a haber una mayor cantidad de difusión de dicho oxígeno, debido a que va a pasar más flujo sanguíneo. Entonces va a tener más oportunidades de difusión. ¿Ok? Entonces, como mencionamos anteriormente, también va a influir el grosor de la barrera hematopoietica. Entre más gruesa sea, pues esta va a presentar valores anormales o groseramente anormales. Pero sí o sí el ejercicio o cambios de altitud o bajos valores de oxígeno van a afectarlo de manera de que va a haber una mayor difusión. La medición de la capacidad de difusión, esta también se va a controlar por la ley de Fick, la cual en este caso dice que la cantidad de un gas de transferirse a través de una lámina de tejido va a ser proporcional a la superficie o área, a la constante de difusión y a la diferencia de presión parcial, e inversamente proporcional al espesor. Entonces tenemos esta fórmula, que es la ventilación de un gas es igual al área sobre el espesor por la constante de difusión por la presión inicial menos la presión final. Entonces esta puede también decirse o también puede transcribirse cambiando estas dos constantes y resumiéndolas en la capacidad de difusión del pulmón, la cual también tiene esta fórmula. Entonces la ventilación de un gas es igual a la capacidad de difusión del pulmón por la presión inicial menos la presión final, la cual la capacidad de difusión del pulmón es igual a la ventilación del dióxido de carbono sobre la presión inicial menos la presión final. Entonces, también esta se puede transformar en que la capacidad de difusión del pulmón es igual a la ventilación del monóxido de carbono sobre la presión alveolar del monóxido de carbono. Son todas las fórmulas que se pueden tener. El valor normal de la capacidad de difusión para el monóxido de carbono en reposo es de alrededor de 25 mililitros sobre minuto sobre milímetros de mercurio. Y este valor aumenta 2 a 3 veces en el ejercicio debido al reclutamiento y a la distensión de los capilares pulmonares. Por ende va a haber un mayor flujo, por ende va a haber una mayor presión. Índices de reacción con la hemoglobina. Entonces, nosotros damos por sentado que toda la resistencia que se va a dar en lo que vendría siendo la barrera hematogaseosa. Pero la verdad es que existen dos etapas en las cuales se va a dar dicho retroceso, la cual la primera va a ser la difusión del oxígeno a través de la membrana hematogaseosa, incluido el plasma, el interior del eritrocito, entre otras cosas, y la otra va a ser la reacción de dicho oxígeno o X sustancia, no necesariamente el oxígeno, con la hemoglobina. Entonces, hemos visto que la capacidad de difusión del pulmón está definida por la capacidad de difusión del pulmón es igual a la ventilación de un gas sobre la presión inicial menos la presión final. ¿Ok? Bueno, entonces, para
hallar dicha resistencia se van a tener que sumar, o se va a tener que hacer una fórmula donde se pueda encontrar tanto la primera barrera como esta segunda barrera, que va a ser la barrera hemoglobínica, por así decirlo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos esta fórmula, la cual dice que 1 sobre la capacidad de difusión del pulmón va a ser igual a 1 sobre la capacidad de difusión de la membrana. Esta va a ser la barrera hematogaseosa, más 1 sobre la capacidad de reacción o el índice de reacción del oxígeno o X sustancia con la hemoglobina por el volumen capilar, el volumen de sangre capilar. Entonces, esta fórmula nos va a poder dar ya sea el volumen total de difusión o el volumen de difusión de la barrera o el volumen de difusión de la unión con la hemoglobina. Entonces, aquí encontramos el proceso que veníamos describiendo. Aquí encontramos el oxígeno, la pared alveolar y el eritrocito. Entonces el oxígeno tiene que pasar y tiene que reaccionar con la hemoglobina, y todo eso pues se demora X tiempo.